Quiero animarle a que esté en mucha expectativa de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Más temprano, nuestra líder juvenil de adoración, Ana Gabriela, el Señor le ponía esa palabra de que habrá un tiempo, habrá sanidades y milagros hoy. Y justamente ya teníamos previsto orar por sanidad al final. Así que si usted vino hoy con una enfermedad, una situación de salud, crea porque Jesús hoy puede hacer un milagro en usted. Amén. Cuando nosotros nos vamos de viaje, ¿qué es una cosa imprescindible que no debe faltarnos? La maleta, ¿verdad? Ay, esta maleta se me está abriendo. Bueno, ya la abrieron, es diferente. Puede ser un bulto, puede ser una mochila si usted viaja ligero, puede ser algo que le sirva para usted llevar sus pertenencias. El asunto es que dependiendo del viaje, si es un viaje de una semana o si es un viaje de un mes, usted se va a llevar una maleta, ¿verdad? Más grande o más pequeña. Y también el tipo de cosas que se va a llevar. Si tú lo que vas a viajar, vas al interior del país o vas a una ciudad y vienes el mismo día, tú no te vas a llevar una maleta tan grande como esa. Pero si vas fuera del país, probablemente sí te la tengas que llevar. La vida cristiana, para nosotros los creyentes, es como si nos fuéramos de turista o de paseo a un lugar y tenemos que llevar ese equipaje, pero lo que llevamos en el equipaje indica cómo vamos a vivir. ¿Por qué? El tema de este mensaje es características de un ciudadano del reino de los cielos. Repítalo conmigo, características de un ciudadano del reino de los cielos. Nosotros, los que hemos creído en Jesús, somos esos ciudadanos de nuestra patria celestial. Pero, ¿qué equipaje, qué elementos, qué cosas necesitamos para mientras estemos en este viaje turístico, por decirle de alguna manera, que es vivir en este mundo? ¿Qué cosas necesitamos para estar en este mundo como peregrinos y advenedizos que somos? ¿Qué cosas, qué elementos, qué cosas debemos tener en nuestro día a día para ser verdaderos ciudadanos, para representar que somos ciudadanos del reino de los cielos? Entonces vamos a la palabra de Dios que leímos al inicio, Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 16. Nos dice la palabra en el nombre de Jesús. Se pueden quedar así sentados. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma gracia, porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es, ¿cómo es? Celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también nosotros esperamos a nuestro Salvador. Entonces, este tiempo que estamos en este mundo, como vimos ahí en la cita de Hebreos,
La mentalidad de Abraham, de Sara, es que ellos eran peregrinos sobre la tierra. La mentalidad de nosotros como cristianos debe ser la misma. Hermanos, estamos aquí por un tiempo. Esta no es nuestra morada final. Sea que el Señor venga a llevarnos con Él o que nos llame a su presencia. Amén. Entonces, vamos a observar, vamos a tratar de ver en esta cita de Hebreos 7 características que nos habla, que nos muestra el pasaje sobre cómo debe ser, cómo debe comportarse, cómo actúa un ciudadano del reino de los cielos. A cabina, cuando yo le levante el dedito, me van a ayudar a ir pasando la diapositiva. La primera característica la vemos en el versículo 8. Nos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La primera característica que tenemos, como teníamos ahí en pantalla, es que un ciudadano del reino de los cielos, dele atrás cabina por favor, o a la siguiente mejor, obedece a Dios sin discutir. Un ciudadano del reino de los cielos obedece a Dios sin discutir. Esa palabra que usa ahí Hebreos de obedeció significa sujetarse, responder a un llamado a la puerta. Te están llamando y tú respondes. Eso es lo que quiere decir el texto. Abraham fue sensible a la voz de Dios, sujetándose a ese llamado que él estaba recibiendo. Él no comprendía hacia dónde Dios lo llevaba. Él no tenía idea alguna de hacia dónde terminaría. Y nos dice el texto de que él iba, de que él salió a ese lugar sin saber a dónde iba. Esa palabra literalmente significa, en la forma textual que usa, es como que alguien te está llevando de la mano. Literalmente el texto nos está diciendo, Abraham salió sin saber a dónde Dios lo estaba llevando. No fue que él salió para donde él entendió, fue que, o era que Dios lo llevaba. Tal vez no tenía el destino, pero él estaba confiado de que si es Dios que me lleva, puedo estar en paz. Amén. Hermanos, la fe nos lleva a obedecer a Dios sin excusas ni pretexto. Por eso lo primero que necesitamos en nuestro equipaje, la primera característica, la tenemos ahí, esto tal vez no se lee muy bien, disculpen mi letra, es obediencia. Obediencia a Dios en su palabra. Obediencia a todo lo que Él nos está mandando que debemos hacer. Amén. El problema, hermanos, es que a nosotros nos encanta tener el control. Queremos tener el control del horario. Queremos tener el control del presupuesto. Queremos ver el dinero ahí en la cuenta porque si no, ya Dios no me suple. No permitimos, no dejamos muchas veces que sea Dios que tome el control. Dios nos habla a través de su palabra, a través de personas, directamente a nosotros en medio de una revelación, una visión, hasta voz audible. Pero hermanos, es necesario que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo para escucharle y obedecerle. Si tú no eres capaz de escuchar la voz del Espíritu de Dios hablándote, no vas a poder obedecerle. Cuando Dios te hable a través de su palabra o a través de una revelación o a través de una persona, podrías confundir en que es otra cosa, en que es mi mente, es que es esta persona. Pero ¿y si es Dios que te está hablando? Y por falta de discernimiento, de escuchar su voz, no lo estás entendiendo. Qué peligroso. Pero es natural que tengamos dudas muchas veces cuando Dios nos está llamando, cuando nos insta a servirle en alguna manera. La solución a eso es orar. Porque cuando entramos en oración, somos sensibles a esa dirección del Señor. Tal vez Dios te está llamando a servirle en su obra, a involucrarte en algún ministerio, a serle fiel con tus diezmos y ofrendas, a predicar el evangelio a los perdidos, a comenzar un grupo de discipulado, etcétera.
Él está esperando que tú respondas, que obedezcas sin discutir, que yo responda sin discutir. Hermanos que nos visitan o amigos que nos visitan, a ti que aún no has recibido a Jesús como tu Salvador, hoy el Señor te está llamando a que te arrepientas de tus pecados, que puedas reconocer que necesitas perdón y ser obediente entonces a ese llamado de Dios, en forma de venir a Jesús, de recibir a Cristo como el que quita tus pecados. Amén. Entonces, la primera característica que tiene un ciudadano del reino de los cielos es: obedece a Dios sin discutir. La segunda, ayúdeme cabina, la vemos en el versículo 9, y es que es guiado por el Espíritu Santo. Aquí lo tengo. No solamente obedece, no solamente actúa, sino que se mantiene, vive siendo guiado por el Espíritu Santo. Es lo mismo que estaba pasando con Abraham. Abraham iba, aunque no sabía dónde llegaría, él sabía que el Espíritu de Dios, que Dios mismo lo guiaba. Vamos a mirar el versículo 9, próxima cabina. Por la fe, nos dice el versículo, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en esas tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hermano, fue un gran desafío para Abraham saber en dónde se encontraría, ese cambio, qué pasaría con su vida. Y aunque en el momento no vio cumplida esa promesa, confió en que Dios tenía un plan. Esa palabra de que habitó como extranjero nos dice, literalmente significa habitó temporalmente. Es como que él estuvo en ese lugar, pero él sabía que no se quedaría ahí. Y esto es muy interesante. Hoy usted va a aprender algo nuevo que lo descubrí mientras me preparaba para este texto. La iglesia antigua, la iglesia luego del Nuevo Testamento, la iglesia de los padres de la iglesia, se consideraba a sí misma como una colonia de extranjeros. Un grupo de personas que conviven juntos, pero que no son de este mundo, que están viviendo temporalmente. La palabra griega que se utilizaba es paroikia. Paroikia. De ahí viene la palabra en español parroquia. Ustedes muchos han escuchado de Policarpo, obispo de Esmirna, fue discípulo del apóstol Juan, que él dijo una frase muy famosa: he servido al Señor más de 70 años y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo entonces voy a negar a mi Salvador que me ha hecho tanto bien? Él en una carta que se llama Martirio de Policarpo, la escribieron hablando acerca de él. Se habla de la iglesia o de la congregación de los santos como comunidades de forasteros residentes en la tierra cuya verdadera ciudadanía está en el cielo. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. La iglesia que nació en Hechos capítulo 2 y vivió en el siglo I, se veía a sí misma como esa comunidad de extranjeros, que su ciudadanía es en el cielo que estaba. Aunque tenían la ciudadanía romana, aunque fueran de cualquier país, ellos sabían que su destino era en el cielo. Vamos a traer eso a nosotros ahora. Cuando tomamos decisiones guiados por el Espíritu Santo, este mundo o a este mundo muchas veces le parece un disparate, porque no tiene sentido. ¿Cómo va a ser que tú vas a rechazar ese negocio que te va a dejar tanto dinero? Pero previamente tú oraste, buscaste la dirección del Señor y el Espíritu te dijo: mira, ese no es. ¿Pero por qué, Señor? No me pregunte por qué, ese no es. Resulta que ese dinero venía de unos fondos oscuros, no sabemos. O que ese socio que quería hacer ese negocio contigo tenía malas intenciones y tú no lo podías saber. ¿Quién se lo sabía? El Espíritu Santo. Pero para el mundo eso es un ridículo. ¿Cómo tú vas a dejar pasar esa oportunidad? Pero otro caso. ¿Por qué le dices que no a ese joven? Chica, joven, soltera. Es verdad que él no es cristiano, pero viene de buena familia.
Es un muchacho bueno. Mira qué familia con tantos valores. Ajá. Y Cristo está en su vida. Conoce al Señor. Entonces podrá parecer bueno, podrá inclusive ser una familia de valores, pero para los ciudadanos del reino de los cielos, tenemos estándares más elevados. No porque no creamos mejor, es que el Señor nos pone los estándares altos. Él espera que nos comportemos de una manera específica. Entonces, cuando el Espíritu Santo te guía en elegir a tu pareja, a la persona con quien te vas a casar, te dice, este sí o este no. Otra pregunta, ¿cómo es que dejarás pasar esa oportunidad para irte fuera del país y ganar mucho dinero? Bueno, pues a mí me puede parecer que sí, que es lo que me conviene, pero ¿qué está diciendo el Señor? El punto es, hermanos, que las decisiones de nuestra vida en diferentes aspectos debemos buscar la guianza del Espíritu Santo. Pedirle al Señor que nos dirija, que sea Él que nos hable, que nos enseñe. Y le quiero contar una anécdota de mi propia vida. A los 17 años, ya cuando yo estaba concluyendo el bachillerato, estaba en una relación firme con el Señor, se me presentó la oportunidad de una beca para irme a estudiar fuera del país por el desempeño académico. Pero yo estaba buscando completamente la dirección del Señor y entendí que no era de Dios. Ni siquiera seguí, no hice la aplicación, me llamaron, me preguntaron, pero lo dejé pasar. Decidí rechazar esa oportunidad y producto de eso, el Señor entonces me llama al ministerio un año después de ese tiempo. Empiezo a involucrarme en la obra de Dios, empiezo mi formación ministerial. Y pensando luego me decía a mí mismo, pero qué interesante, 12, 11 años después de yo empezar mi ministerio, que rechacé de pronto antes esa beca de irme fuera del país y estudiar. Ahora el Señor me ha abierto puertas para irme a estudiar fuera del país en mi formación ministerial. No me lo esperaba, no lo buscaba y ya son cosas que se vienen dando desde hace un tiempo. Y uno dice, pero qué interesante, porque posiblemente si yo hubiera aceptado esa beca, hoy yo no estaría aquí. Hoy yo no fuera pastor, posiblemente. No fuera un siervo del Señor en lo que puedo hacer para Él. No digo que irse a estudiar fuera del país sea mal, pero no era lo que el Señor tenía para mí. Y yo lo busqué y lo entendí. ¿Y tú qué estás haciendo? Esa decisión que estás por tomar, estás preguntándole realmente, no imponiendo, Señor, mira, este es mi plan. Señor, yo quiero que tú bendigas mi proyecto. Estás preguntándole al Espíritu Santo qué es lo que tiene para ti. Porque un ciudadano del reino de los cielos busca la dirección del Espíritu Santo. Amén. Entonces hemos visto dos características hasta aquí. Vimos la primera, obedece a Dios sin discutir. La segunda, es guiado por el Espíritu Santo. La tercera, la vemos en el versículo 10 y consiste en que busca las cosas eternas. Busca las cosas eternas. Busca las cosas eternas. Amén. ¿Y cómo nos dice el versículo 10? Vamos a volver a él. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham salió de la comodidad y seguridad económica que representaba la ciudad de Ur de los Caldeos. Y esto hay que entenderlo, hermanos. Ur fue una de las primeras grandes ciudades del mundo entero, de la historia de la humanidad. Es por eso que de ahí viene la palabra urbe, urbano, urbanidad. Porque todo el concepto de ciudad como estado político sale de ahí. Era un lugar con desarrollo económico, desarrollo educativo. Abraham estaba bien. Abraham vivía en el mejor lugar posible de su tiempo. Tenía una estabilidad económica, tenía condiciones. Pero vemos como en Génesis 12, del 1 al 3, vemos que Dios le dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la ciudad de tu padre
a la tierra que te mostraré. Él sale de ahí. Él sale de Ur, de la ciudad de su padre y de su madre, al lugar que Dios le iba a decir. Vamos a ponernos en contexto. Usted tiene una estabilidad económica, usted tiene su negocio, tiene su empleo, tiene su vida hecha. Y de repente Dios te dice, vete para allá, prepara maleta, compra un vuelo a tal sitio o sale a conducir en tu vehículo que yo te voy a decir para dónde. Vende todo, deja todo y arranca para allá. ¿Usted está seguro que usted respondería a Dios obedeciendo? Seamos sinceros, así a la primera. Está difícil. Uno se pondría a conversar con Dios, Señor, pero dame detalle, ¿para dónde es que voy? Ese es el punto. Obedeció a Dios sin discutir y buscó la dirección del Espíritu Santo. Por eso se enfocó en la ciudad que tiene fundamentos. Abraham decidió ir guiado por Dios sin un rumbo específico. Pero no lo hizo porque buscara un beneficio económico y material. Ya eso él lo tenía. Ya él tenía estabilidad. Él humanamente tal vez tendría más beneficios si se quedaba en Ur. O sea, irse errante al desierto no le iba a dar más beneficios que, ¿verdad?, quedarse en la ciudad donde ya estaba. El versículo lo que nos está hablando, hermanos, tratando de hacernos entender, que Abraham se dio cuenta que el éxito no estaba en las cosas materiales que pudiera alcanzar, en los logros físicos, la infraestructura que pudiera construir. El verdadero éxito estaba en conocer y obedecer a ese Dios verdadero que lo estaba llamando. Él se dio cuenta que por encima de lo material, obedecer a Dios, conocerlo, ese era el verdadero éxito. Amén. Como ciudadanos del reino de los cielos, nuestra prioridad, ojo hermano con esto, no es ser ricos en este mundo. El Señor Jesús dijo, hagan riqueza para con el Padre, para con las cosas eternas. No es solo tener mucho dinero, que es importante, es bueno, lo necesitamos, pero no es nuestro propósito. Nuestra prioridad debe ser conocer a Cristo, tener una vida completamente dirigida por Él, donde Él guíe todo lo que hacemos. Tristemente, muchos creyentes piensan que el evangelio consiste en que Dios tiene que bendecirme y darme todo lo que yo le pida. Hermano, si usted está pensando así, se equivocó medio a medio. Eso no es el evangelio. El evangelio no es una varita mágica donde yo digo, Dios dame y Dios me da cualquier capricho, o donde tú vienes a Jesús y todo se va a solucionar mágicamente. En este mundo tendráis aflicciones, dijo el Señor, pero confiad, porque yo he vencido. Amén. Sin embargo, y esto es lo hermoso del Señor, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, cuando obedecemos a Dios, cuando le somos fieles a Dios, cuando ponemos a Dios como nuestra prioridad, viene la riqueza, viene la prosperidad material, viene el éxito profesional, viene el logro de ese emprendimiento que te estás proponiendo, porque te quitaste tus ambiciones para poner los sueños de Dios primero. Y Dios dice, pues tú me eres fiel, entonces recibe ahí tu bendición. ¿Quién puede dar un aplauso al Señor? Buscar las cosas eternas, entonces, implica cultivar mi relación con Dios a través de una vida de oración, de estudio de la palabra, de congregarme, de servir en la iglesia, de involucrarme en el ministerio que Dios tiene para nosotros. Y le comparto también otra anécdota de mi propia vida que puede servir como ilustración. A los 18 años yo tenía muchos sueños, tenía metas de ser profesional, quería estudiar economía en ese tiempo, quería fundar una empresa también, muchas cosas menos ser pastor, cualquier cosa profesional menos estar hoy sirviendo al Señor. Y cuando el Señor me llama a la edad de 18 años fue como muy confrontador para mí, porque yo decía, Señor, pero yo tengo estos planes, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues entonces obedezco al Señor, me empiezo mi tiempo de preparación, seguí mi proceso de estudios, estudiando ambas cosas al
mismo tiempo para el ministerio, mi profesión. Años después, cuando hago un balance, una retrospectiva de mi vida, ya 12 años después de empezar mi ministerio, pienso, pude completar mis estudios de grado y posgrado en el área de administración que quería. Pude fundar una empresa, pude dirigir empresas. He podido ser profesor universitario, asesor empresarial de esas cosas. No lo digo para vanagloriarme, lo quiero decir como ejemplo. He podido desarrollar también una formación a nivel teológico y por supuesto servir al Señor como pastor. Todo, y esto yo se lo digo muchas veces a los jóvenes, todo lo que yo tal vez quería o me propuse a mis 18 años, ahora yo digo, Señor, pero tú me permitiste lograr todo eso y más. Tal vez yo pensaba en ese momento que dejando esto, como que poniendo esto, cambiando mi plan, no lo iba a lograr. Pero hermanos, Dios es fiel. Cuando usted se propone obedecerle a Dios, Dios te bendice, te abre puertas, te guía, sobrepasa tus expectativas. Entonces un ciudadano del reino de los cielos no va a estar angustiado por las cosas temporales, las cosas terrenas. Va a buscar las cosas eternas primero, porque sabe que si busca lo eterno, lo terrenal, lo que necesitamos, también vendrá. Amén. Un aplauso al Señor Jesús. Esas tres características las vimos básicamente en los versículos que nos hablan sobre Abraham. Lo primero que vimos es característica que obedece a Dios sin discutir. La segunda es guiado por el Espíritu Santo. La tercera busca las cosas eternas. Ahora, próxima cabina, vamos a ver algunas, una atrás por favor cabina. Vamos a ver algunas características que descubrimos, que identificamos en la vida de Sara. Y esto es interesante porque en Abraham vemos algunas, pero en Sara vemos otras. La primera característica que vemos en ella es que, o de un cristiano, un ciudadano del reino de los cielos basado en Sara, es que confía en los milagros de Dios. Próxima cabina, por favor. El versículo 11 nos dice, por la fe también la misma Sara, siendo como estéril, es decir, no podía dar hijos, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, la próxima característica que vemos, que estamos viendo aquí, es que confía en los milagros de Dios. Un ciudadano del reino de los cielos se mueve por lo sobrenatural. Sabe que vea lo que vea, diga lo que diga la realidad, el Señor es poderoso para hacer milagros. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver en la vida de Sara? Debemos entender que en su tiempo, en su contexto, esa era la peor maldición, la peor afrenta, la peor vergüenza que pudiera o que podría recibir una mujer, no tener hijos. Sara se había convencido de que moriría sin hijos. Ya habían pasado los 20, los 30, los 40, los 50, los 60, los 70, los 80 y a los 90 años todavía no tenía hijos. Ya Sara posiblemente estaba resignada. Ya Sara había perdido toda esperanza. ¿Verdad que sí, mujeres? Tan así que le da años atrás de que tenga su hijo, le dio a Agar, su sierva, a su esposo Abraham, para que legalmente, eso era un tema legal también, que era como su posición, y el hijo que iba a tener iba a ser considerado como hijo de ella, legalmente inclusive, podía heredar y todo. Pero lo que hizo Sara ahí es que buscó, oiga esto, soluciones humanas a un problema que solo tenía solución divina.
Ojo con esto. Sara buscó una solución humana a un problema que solo tenía solución divina. Y eso es peligroso, porque Dios tiene su plan con esa enfermedad que ha permitido en ti. Si Dios está permitiendo un proceso de salud que ha sido de pronto más alargado, más extendido, Él tiene un plan. Pero cuidado si tú, en vez de buscar la dirección de Dios, solucionas tú el problema sin permitirle a Él que lo haga. O en lo económico, tal vez Dios te ha permitido pasar por una prueba. Cuidado con envolverte en líos y situaciones económicas y no darle la oportunidad a Dios que se glorifique en tu vida. El punto aquí, hermanos, es que aunque Sara conocía acerca de Dios y sabía que Él era real, le faltaba un encuentro, yo diría, que la transformara con el Señor. Un encuentro que cambiara ese estigma, ese trauma, ese dolor de toda la vida. Y ese encuentro lo tuvo con Dios en Génesis capítulo 17. En Génesis 17 se presenta cómo Dios se aparece y le promete que le dará un hijo varón. Amén. Ya a los 90 años de edad, Sara entonces tuvo ese momento que marcó su vida. A partir de ahí, no se enfocó en la realidad, no se enfocó en el diagnóstico, no se enfocó en que ya había cesado la costumbre de las mujeres, que ya estaba en la menopausia, no se fijó en eso, se fijó en la promesa de Dios. Como ciudadanos del reino de los cielos, no debemos, repito, no debemos movernos por la circunstancia del momento, ni la realidad que estamos atravesando, sino por la fe en Cristo. Si estoy pasando por una enfermedad, Dios me dice en su palabra, en Isaías 55:3, que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces puedes clamar al Señor por tu sanidad. No tienes que quedarte sufriendo y en agonía. Pero también, si tu esposo no ha venido a Cristo y parece resistirse cada vez más y tienes tiempo orando, intercediendo por su salvación, Josué 24:15 dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces hay una promesa de salvación para tu familia, para tus hijos también si están alejados del Señor. Y si ese hijo que lo instruiste en el Señor, que venía aquí, que se congregaba aquí, que creció o en otro lugar creció conociendo del Señor y hoy está lejos, hoy está apartado, hoy no quiere saber de Dios. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces hay una promesa de salvación, hay promesa de sanidad, hay promesa de restauración. Por eso no debemos movernos por la circunstancia, sino por la fe en Cristo, en lo que nos dice su palabra. El ciudadano del reino de los cielos no se mueve por vista, sino que se mueve por fe. Un aplauso al Señor Jesús. Otra característica de un ciudadano del reino de los cielos la vemos en el versículo 12 y consiste en que influye en su familia y marca generaciones. Próxima cabina, por favor. Influye en su familia y marca generaciones. El versículo 12 nos dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Yo quiero que usted se fije en esa primera frase del versículo, por lo cual también. Por lo cual, yo le pregunto a usted, ¿de qué usted cree que está hablando ahí el pasaje? Díganlo a alguien en voz alta, ¿de qué está hablando? Por lo cual, ¿de qué cosa? ¿Por la fe de quién? Se equivocaron, no fue la fe de Abraham. Vamos a volver al versículo anterior. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó
que era fiel quien lo había prometido. Y por eso, por lo cual, fíjese, por lo cual, por la fe de Sara, Abraham tuvo hijos. Porque la que tenía el problema para dar hijos era Sara, no era Abraham. Abraham sí podía dar hijos. El tema es, y esto es maravilloso, que una mujer de Dios, una mujer que sabe que es ciudadana del reino de los cielos, entiende que su esposo, que ella, que su familia tiene un destino divino, un destino profético, un llamado de Dios, y está dispuesta a cumplirlo y a hacer que su esposo, si tiene que orar más, lo va a ayudar a orar. Si sus hijos están alejados del Señor, los va a impulsar a creer, porque las mujeres como Sara no se quedan con las circunstancias, sino que impulsan a su familia al destino profético en el Señor. Entonces, mujer, tú tienes también una tarea de ser ayuda idónea, dice la palabra. Pero a veces la ayuda idónea tiene que impulsar al esposo a decirle, mira, tú no estás orando como debes orar. Tú tienes que dedicar más tiempo para el Señor. Y a veces hasta a mí mismo, mi esposa me ha dicho eso. Estás muy ocupado, te veo haciendo muchas cosas. Vuelve a tu rutina habitual de oración. Porque las esposas son las que nos ayudan a equilibrar nuestro destino profético, nuestra asignación como hombres. Y a los hijos por igual. Ustedes, madres, están criando, guiando a sus hijos, impulsándolos al Señor. Y tienen un papel tan importante que van a marcar generaciones completas. Con esa fe, con esa intercesión, con esa decisión, su familia está siendo marcada. Amén. Y quiero poner un ejemplo. Quiero poner aquí a los pastores de nuestra casa, Félix y Francia. Sus padres, específicamente sus madres, vinieron al Señor. Les guiaron en el Señor. Ellos guiaron a sus hijos a Cristo. Hoy sus hijos, sus nietos, sus bisnietos están aquí sirviendo al Señor. Amén. Y lo mismo puedo decir yo y mi esposa, podemos decirlo de nuestra familia. Nuestros abuelos vinieron al Señor, luego criaron a sus hijos, nuestros padres, nos criaron a nosotros en Cristo y nosotros lo haremos con nuestros hijos también. Hermano, vale la pena, sigue orando por tu familia. Y yo me imagino a la mamá de la pastora Francia, a la madre del pastor Félix, orando por él en el futuro, orando por sus hijos, orando por Albani, orando por Jael, orando por José Francisco, por Felito, orando por Franco, por Felipe, por Alonso, por todos ellos, por sus generaciones. Hermano, ore, clame por sus generaciones, declare que el Señor está con su familia, porque un ciudadano del reino de los cielos declara la bendición de Dios, la salvación sobre su hogar. Eso fue lo que hizo Abraham y específicamente Sara. Estuvo dispuesta a creerle a Dios de esa manera. Entonces, esa característica que vimos es que influye en su familia y marca generaciones. No le saqué el cartel, pero está aquí. Influye en su familia. Es decir, recuerde, esta maleta representa lo que necesitamos llevar en este viaje temporal. En su maleta, enfóquese en clamar e interceder por el destino de su familia. Amén. El otro versículo y la otra característica que vamos a ver, ya nos habla un poco del resultado, de qué pasó después. Y la sexta característica es que un ciudadano del reino de los cielos, su fe crece constantemente. El versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham y Sara comprendieron que Dios tenía un propósito no solo con ellos, sino con su destino, con su descendencia, con su familia. Hay 4 cosas que se nos describen aquí. Primero, mirándolo. Esto explica no mirar con los ojos solamente, como que ver, es una mirada de experimentar. Es como que estoy comprendiendo lo que Dios está haciendo en mi familia. Estoy comprendiendo que aunque ahora yo estoy sufriendo, con nosotros, con mi hogar,
con mi casa Dios tiene un plan. Y aunque no lo veo con los ojos, lo veo con el espíritu y lo comprendo. Eso es lo primero. Entonces, porque lo comprendo, porque lo veo, está la segunda acción, creyéndolo. Eso implica confianza, implica dependencia de Dios. Lo tercero, saludándolo. Y esto es muy interesante porque es una palabra que expresa felicidad porque recibiste a alguien que hace mucho no te visitaba. Fulanito, ¿cuánto tiempo? Qué bueno que me visitas. Literalmente, estas personas, Abraham y Sara en este caso, recibieron, es como que lo abrazaron de tal manera que estuvieron felices, se gozaron antes de experimentar el cumplimiento de su promesa. Y en la cuarta acción es confesando. Significa literalmente decir la misma cosa. Comprometerse a uno mismo a hacer algo. Ese es el significado original de esa palabra. Ellos se comprometieron entonces a criar a Isaac en el temor a Dios, porque sabían que Isaac iba a tener hijos y los hijos de Isaac iban a tener hijos y la promesa se iba a cumplir. Hermanos, si tú eres un ciudadano, una ciudadana del reino de los cielos, tienes que comprometerte con tu familia, comprometerte a guiarles a Cristo, comprometerte con ser un ejemplo de Cristo en esta sociedad. Amén. El último o la última característica que vamos a ver, ya vimos la fe, que es una fe que crece constantemente, pero la última característica es que se está o vive preparándose para la eternidad. Vive preparándose para la eternidad. Vamos a hacer una pregunta. Si el Señor Jesucristo viniera en este momento, en este mismo instante, en un abrir y cerrar de ojos, pestañe conmigo, un segundo, pestañe. ¿Ya? ¿Nos fuimos? Si Cristo viniera en este momento, ¿nos vamos con Él? Estoy escuchando poco, amén. No hagan que me preocupe. Diga amén, en serio, si usted lo cree, amén. Pero eso nos hace pensar realmente. Está bien que nos quedemos un momento lagueados, dicen los jóvenes, como cuando se frisa una computadora, pensando un poquito. La vida cristiana es de estar preparados. Yo no sé cuándo el Señor viene, tenemos señales, pero el día y la hora nadie lo sabe. Y otra cosa, ¿y si Él me manda a buscar antes? Tampoco lo sabemos. Entonces, sea que Él venga o que me mande a buscar, hay que estar preparado. El versículo 14 al 16 nos dice: porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual, Dios se avergüenza. No se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, debemos estar interesados cada día por nuestra salvación. Procurar que el Espíritu Santo nos transforme, nos cambie, nos haga más como Jesús. Debemos esforzarnos por eso, debemos ser persistentes en cuidar nuestra vida espiritual. La forma en que actuamos dice si nos vemos como ciudadanos de este mundo o del reino de los cielos. Cuando te pasa el motor por el lado que tú vas manejando, se te meten adelante ahí y uno quiere darle para adelante. Esos son los momentos donde evidenciamos si actuamos como ciudadanos de este mundo o del reino de los cielos. Ojo con eso. Cuando te insulta ese compañero de trabajo o ese cliente o ese jefe que te está haciendo la vida imposible, y que tú quisieras orar como David: Señor, rómpele la boca, los dientes a mis enemigos. No, no es esa la oración. Es orar por su salvación, porque él actúa así o ella, porque está atado por el diablo
y necesita a Cristo, y Cristo te tiene a ti ahí para que le predique, no para que lo condenes. Es así, hermanos. Ahí es que hay que actuar como ciudadanos del reino de los cielos y no como solamente de este mundo. Para vivir como ciudadanos del reino de los cielos, entonces, es necesario pensar y meditar constantemente en lo que Dios dice en su palabra. Cada día debemos ir a esa escritura para ver ese modelo, para ver cómo es que el Señor espera que vivamos, para que seamos verdaderamente ciudadanos del reino de los cielos y que se note aquí, que se vea que somos diferentes, que cuando tú llegues a tu trabajo o llegues a un lugar le pregunten, yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Yo a veces me pregunto, ¿qué es lo que la gente ve? ¿Cómo es que la gente se da cuenta que uno es cristiano? Sin uno decir media palabra, ¿verdad? Yo creo que es el testimonio del Espíritu Santo a las personas, que le muestra que en nosotros hay algo diferente. Hermanos, así debe ser. Deben preguntarte en tu trabajo, ¿tú eres cristiano? ¿Qué tu iglesia visita? ¿Qué iglesia tú visitas? Yo quiero ir a esa iglesia. Porque debemos realmente influir de esa forma. Vamos a ponernos de pies, hermanos, ya concluyendo esta etapa, parte final. En conclusión, ¿cuáles son las características de un ciudadano del reino de los cielos? Vamos a repasarla y vamos a repetirla para que se nos quede fijado. Primero, obedece a Dios sin discutir. Segundo, es guiado por el Espíritu Santo. Tercero, busca las cosas eternas. Cuarto, confía en los milagros de Dios. Quinto, influye en su familia y marca generaciones. Sexto, su fe crece constantemente. Y séptimo y último, vive preparándose para la eternidad. Quiero pedir a los músicos que vayan, coristas también vayan subiendo. Nosotros ahora vamos a orar. Vamos primero a orar